Bueno, ahí estamos. Y como decía el Rubén, según el orden de que habían puesto, iba a arrancar Jessica. ¿Sí? Sí, arranco. Acuérdense que habíamos acordado más o menos 15 minutos y para que después pudieran aportar con preguntas y todo. Bien. Bueno, yo hice una breve presentación, ¿sí? Porque por ahí para ordenar algunas ideas en relación a lo teórico también, que por ahí me parecía como interesante también ir como aportando esa mirada en relación a mi recorrido. Así que bueno, ahí voy a compartir pantalla. Bien, ahí la están viendo, ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, a ver. Ok, yo no los veo, así que no las veo, así que cualquier cosa me hablan porfis porque no puedo compartir y ver las camaritas. Bueno, básicamente me parece como importante, bueno, esto, yo como trabajadora social empecé a hacer la especialización en salud mental infanto-juvenil, ¿sí? Ahora ya estoy muy próxima a terminarla. Eh, Así que básicamente mi recorrido como profesional del trabajo social está relacionado a la experiencia que me ha dado la residencia en estos 4 años. Y a su vez también trabajo en un centro pediátrico, en un equipo interdisciplinario de salud mental infantil juvenil también. Entonces, principalmente mi trabajo es en conjunto con psiquiatría y psicología. Eh, y desde ahí, bueno, como que me empezaron a surgir estos desafíos, ¿no? A medida que me fui incluyendo más en los espacios de salud mental, eh, ir pensando situaciones, intervenciones que puedan evitar, ¿no? Esta psicopatologización de los sujetos. Entonces, en esa búsqueda es que me encuentro con el trabajo social clínico. Eh, si bien yo ya lo conocía cuando hice ¿cómo se llama? La tesis de grado, ahí usé algunos conceptos de trabajo social clínico desde lo terapéutico y demás, fue algo que quedó ahí, bueno, y después lo he ido recuperando en este tiempo, y este año empecé a hacer la diplomatura, ¿sí? Entonces, ahí es donde tomo esto de los aportes, ¿no? Para pensar esta mirada más terapéutica, relacional, ética y política, que es distinta por ahí a todo esto que conocemos, ¿no? Y también pensando en esto de poder resignificar el rol profesional, ¿no? Que por ahí siempre me ha dado como esa curiosidad de pensar qué más y de qué formas distintas y demás. Que por ahí en el campo de la salud mental está todo muy atravesado por la psiquiatría y la psicología, y nosotros en estos 4 años de formación tenemos mucha formación en torno a eso, y yo siento que desde trabajo social como que falta ahí como mucha vuelta en torno a estos conceptos que existen y toda una perspectiva teórica que por ahí no la conocemos. Entonces, bueno, todo eso es lo que me lleva a encontrar este trabajo social clínico. En términos generales, me parecía como importante también poder agregar esto de qué es y qué lo diferencia del enfoque tradicional, ¿no? Entonces, en esa perspectiva es esto de que, bueno, es una especialidad que recupera la intervención directa con personas, familias y grupos desde una perspectiva crítica, reflexiva y situada. A diferencia del enfoque tradicional, aprendido por ahí en la formación de grado, ¿no? Por supuesto, hablándolo en términos muy generales, ¿no? En donde va a estar ligado más a la derivación, el diagnóstico y la gestión. El trabajo social clínico propone una intervención clínica con herramientas propias que no delega lo terapéutico a otras disciplinas. Bueno, según esta definición que puedo encontrar acá, es una especialidad
del trabajo social que se enfoca en la atención directa y en el acompañamiento terapéutico con personas, familias y grupos. Y se sostiene en una praxis ética, relacional, crítica y transformadora. Y citando a esta autora, nos dice que es una práctica que reconoce el dolor psíquico sin reducirlo a una etiqueta diagnóstica y que no se apoya en la relación profesional como herramienta, y que se apoya en la relación profesional como herramienta terapéutica en sí misma, ¿no? Yo creo que esto de la etiqueta diagnóstica también ha sido algo que en mi trayectoria profesional me ha hecho mucho ruido siempre, y esto de poder hablar de personas como si fuesen diagnósticos, y solo poder decir de una persona, por ejemplo, en un contexto de internación, hablar de esa persona desde lo psicopatológico, desde lo semiológico, que entiendo que es importante y que por ahí son los ejes de las otras disciplinas, pero ahí es donde yo siento que nosotros tenemos muchísimo para aportar, pero bueno, justamente necesitamos como más herramientas teóricas. Bueno, en relación a los tópicos que podíamos hablar, que la idea era poder hablar hoy, en este primer apartado, en donde la idea es esto de pensar la escucha activa, situada y sin prejuicios como creación de lo clínico, ¿no? Ahí pensaba esto de lo clínico, que lo clínico no es un dispositivo fijo, ¿sí? Que se construya en la escena del encuentro, en el espacio ético y relacional que habilita sentido y cuidado. La escucha como intervención, que no es pasiva ni técnica, que es una forma activa de legitimar el padecimiento y abrir procesos subjetivantes. El posicionamiento clínico del trabajo social, que tiene que ver con esto de correrse del lugar del control y riesgo para habitar un lugar del que aloja, pregunta y legitima el sufrimiento. Después también esto de lo clínico, que también está en lo escrito, ¿no? Que un informe con sensibilidad o una entrevista respetuosa puede tener efectos terapéuticos. Si bien por ahí estos conceptos muchas veces a mí me pasa cuando los leo, yo digo, bueno, por ahí pensamos que es algo básico en nuestra práctica profesional, pero justamente las lógicas institucionales muchas veces nos llevan a hacer otro tipo de prácticas. Entonces, posicionarnos del trabajo social es como este ejercicio constante de poder pensar en dónde está lo clínico y cuál es el efecto terapéutico que van a tener nuestras intervenciones. En relación a eso, pensé algunos ejemplos de, por ejemplo, yo estoy en el Hospital Carrillo en este momento y, bueno, ahí he pasado por diferentes dispositivos, consultorio externo, internación, guardia, admisiones, algunos espacios grupales también. Entonces, bueno, en relación a toda esa experiencia, actualmente, por ejemplo, el tema de las guardias, nos suele pasar que llegan adolescentes, ¿no? con la ideación suicida, y por ahí también pienso en este intento, ¿no? de que en vez de etiquetar, por ejemplo, en una guardia, ¿no? En donde hay que evaluar el riesgo cierto inminente y ver si esa persona tiene criterio de internación, por ejemplo, es como que automáticamente se tiende a etiquetar para encasillar, ¿no? Eso que nos trae esa persona, y poder de esa manera definir qué estrategia implementar. Entonces, acá, desde el trabajo social clínico se propone como escuchar desde otro lugar, ¿no? Y también validar, ¿no? En estas frases como, por ejemplo, lo que sentís tiene sentido, que parece, volvemos a lo mismo por ahí, cuestiones muy básicas, pero que muchas veces se pierden en esos espacios. El tema de las autolesiones también, ¿no? Que muchas veces se toman como una manipulación, y podemos verlas como una expresión, ¿no? de eso que está pasando y tener en cuenta que es toda la historia de esa vida, de esa persona que hace que la lleve a tener ese acto, ¿no? Y en relación a las familias, siempre hay que tratar de evitar, ¿no? Esto del señalamiento y habilitar la escucha que dignifique, ¿no?
pensaba esto de quién escuchó a esa madre, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que tendemos a decir, bueno, no sé, por ejemplo, si es una adolescente que ya viene varias veces a la guardia, se trata de trabajar algunas cuestiones de cuidado y muchas veces recaemos en esto de, bueno, esta mamá no pudo hacerlo. Generalmente también ahí es muy importante la perspectiva de género, ¿no? Porque generalmente suelen ser las mujeres las que están en estas tareas. Bueno, entonces, en torno a eso se hace como una crítica a las etiquetas, ¿no? De estas frases como manipulador o madres permisivos, que bloquean la comprensión, ¿sí? Que el trabajo social clínico va a proponer construir una narrativa alternativa, contextualizada y dignificante. Que yo creo que eso es sumamente interesante de poder pensar qué más podemos hacer con eso que las personas nos traen a una consulta. Bueno, después también pensar la escucha como acto político y ético, en donde escuchar lo indecible, reconocer vínculos e historias, alojar el dolor sin reducirlo a un diagnóstico, ¿no? Y bueno, para pensar esto, está como este sustento teórico del enfoque clínico, ¿no? En donde vamos o sea, desde el trabajo social clínico y también desde la perspectiva crítica, tomamos conceptos de los feminismos, de la perspectiva antiopresiva, de la teoría narrativa, todos esos conceptos siempre van a estar atravesados toda la mirada crítica clínica, ¿no? Bien, en torno al segundo tópico, que tiene que ver con esto de sostener la dimensión clínica en instituciones que medicalizan u obstaculizan, ahí pienso esto de que, bueno, el trabajo social clínico enfrenta el desafío de sostener su especificidad en instituciones dominadas por lógicas medicalizantes, burocráticas y de control. Estas estructuras tienden a excluir lo subjetivo, restringiendo el rol del trabajo social a tareas administrativas o de control social. Desde el trabajo social clínico, sostener lo clínico implica resistir esas lógicas y construir intervenciones éticas contextualizadas y subjetivantes, incluso en contextos adversos. Bueno, ahí es donde pensaba estos tres puntos, ¿no? De cómo los contextos adversos para desarrollar lo clínico, en donde las instituciones suelen reducir lo terapéutico a la psicología y a la psiquiatría y relegar el trabajo social a tareas instrumentales y de gestión. También poniendo en cuestión cómo nosotros muchas veces como profesionales nos posicionamos en esto, ¿no? Es como si tenemos, por ejemplo, que a veces ha pasado en el hospi de, no sé, viene un niño de 7 años y es como, bueno, que el niño lo atienda a la psicóloga y nosotros como trabajo social vamos con la familia, ¿no? Entonces nos estamos posicionando ahí en un lugar también saliéndonos de lo terapéutico, asumiendo que lo terapéutico también es de otras disciplinas. Entonces, creo que ir pensando otro punto de vista es fundamental, porque las herramientas las tenemos. Bueno, esta resistencia ética, ¿no? de sostener lo clínico en contextos es resistir la lógica de control, la urgencia y la corrección. Esto lo pienso mucho cuando nos vienen a pedir tareas puntuales como, no sé, llamar por teléfono, hacer un informe, ¿no? Es como que hay una resistencia ahí que es muy importante, me parece, llevarla a cabo. Y estas instituciones nunca van a ser neutrales, eso creo que todos coincidimos, ¿no? Van a reproducir normas y desigualdades, violencias simbólicas. Entonces, la propuesta del trabajo social clínico tiene que ver con habitar esos bordes para abrir fisuras que permitan lo subjetivo y lo humano, ¿no? Bueno, en relación a eso, en las teorías que van a enriquecer la práctica clínica, podemos pensar la teoría narrativa, como ya lo había dicho antes, de construir relatos reparadores frente a discursos patologizantes, perspectiva antiopresiva, identificar prácticas que excluyen y disputar el sentido. Acá agregué la teoría del Theraplay, ¿no? que tiene que ver con esto de habilitar expresión emocional y vínculo en niñas y niños dentro de contextos restrictivos, en donde, a ver, el Theraplay es toda una perspectiva muy interesante en donde
en otros países está sumamente legitimada y la llevan a cabo colegas, ¿no?, de nuestra disciplina, en donde a través del juego se hace todo un trabajo terapéutico y desde lo vincular también con las familias, y yo por lo menos no era algo que conocía, entonces me pareció sumamente importante poder sumarlo, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, sostener la dimensión clínica es también resistir la desubjetivación y la patologización y el lenguaje medicalizante que muchas veces estructuran nuestras instituciones. Después, como el tercer tópico, ya sería el último, esto de la relación profesional como herramienta terapéutica, ¿no? En el marco del trabajo social clínico, la relación profesional no es solo un medio para intervenir, sino el dispositivo terapéutico en sí mismo. La manera en que nos vinculamos con niños, niñas, adolescentes y sus familias tiene efectos concretos. Puede reparar o dañar, puede habilitar o clausurar, puede cuidar o controlar. Este autor lo plantea con claridad, ¿no? El vínculo es lo que permite construir confianza, habilitar la palabra y comenzar un proceso de elaboración. La relación terapéutica del trabajo social clínico se construye en base a la confianza, la horizontalidad y el respeto por la singularidad del otro. Como plantea el autor, el vínculo no es un recurso accesorio, sino el corazón mismo de la intervención clínica. No hay posibilidad de trabajo subjetivante sin un vínculo que sostenga. Bueno, el trabajo social clínico nos va a invitar a revisar el modo en que nos vinculamos profesionalmente con las personas. La relación en sí puede ser terapéutica, si está atravesada por el respeto, la colaboración y la sensibilidad, ¿sí? En palabras de Harrison, la sociedad está dividida por desigualdades estructurales que se reflejan en la vida de las personas. El modo en que nos posicionamos frente a eso va a marcar la diferencia. Acá, en relación a esto de la relación terapéutica profesional, yo creo que esto de la situación de poder, ¿no?, que hay, siempre es muy importante tenerlo en cuenta, ya que es una simetría que está y la idea es poder corregirla, ¿no? Hablaban los autores de promover la agencia, de promover esta capacidad que las personas van a tener para poder pensar alternativas, ¿no? Entonces, bueno, esto de promover la agencia, construir la relación que no reproduzca opresiones previas. Como sostiene Brown, el trabajo social clínico explora el significado del problema y reconoce la creatividad de las estrategias que las personas usan para afrontarlos. Bien, y para finalizar, pensaba en estas nociones, ¿no?, de que el trabajo social clínico no es una moda ni una importación, es una forma de ejercer nuestra profesión con profunda sensibilidad y compromiso. Es una práctica situada, crítica, terapéutica, que reconoce que lo institucional, lo histórico y lo social están siempre presentes en los cuerpos y las palabras. No se trata de ocupar el lugar de otras disciplinas, sino de recuperar lo propio, nuestra capacidad de estar, de alojar, de dar sentido. Como plantea Reyes Barría, lo clínico es lo que acontece cuando escuchamos con ética y con historia. Y como sostiene Cornejo, se trata de ejercer un trabajo social antiopresivo que cuestione las lógicas institucionales que reproducen desigualdad y que se anime a construir otros modos de intervenir, más humanos, más justos y más amorosos. Bien, si no me equivoco, ahí terminamos. Bien. Me encantó, Jessica, me encantó. Bellísimo todo lo que dijiste, acuerdo. Bueno, buenísimo, buenísimo que te guste. Sí, nada, yo recién estoy como iniciando como la mirada desde esta perspectiva y me parece que hay muchas cuestiones que sí vamos haciendo y enmarcarlas en perspectiva totalmente teórica que la sostiene y la promueve es fundamental. Entonces, bueno. Bueno, ahí aparecen un montón de temas para debatir, para charlar. Está buenísimo. Bueno, gracias, Jessica, hermosa. Nos encantó ahí dando algunas
algunas ideas, tirando algunos autores, buenísimo. Bueno, Mari, gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. Mm, Primero agradecerles por el espacio, por dejarme participar. Bueno, yo soy María Marta de Cara, me dicen Marti. Mi trayectoria por ahí profesional o laboral ha estado relacionada principalmente por el trabajo en adopción. El Gonza Valdés ha tenido mucho que ver en mi formación y en todo mi recorrido. En el año 2006 hice mis prácticas de cuarto año y desde ahí quedé en una alianza con el registro y bueno, finalmente en el año 2015 pude ingresar a trabajar ahí como parte del equipo técnico, donde estoy hasta la actualidad. La experiencia o el trabajo, el tipo de trabajo en el registro fue lo que me permitió tener un trabajo empezar a aprender a trabajar en la interdisciplina, ¿sí? Porque se busca trabajar siempre en una dupla, donde desde la psicología y desde el trabajo social. Y a su vez, a medida que uno va avanzando, o por lo menos desde mi experiencia en el trabajo en adopción, cuando te vas formando en lo específico de la temática, eso también te permite compartir con el otro profesional que sea de otra carrera, o que sea, digamos, de otra profesión, como pueden ser los psicólogos y las psicólogas, ir como construyendo como un saber común, ¿sí? Durante las entrevistas, ya sea en las etapas de diagnóstico y las postulantes que se inscriben en el registro, como así también en los acompañamientos que se realizan con las familias adoptivas en el proceso vincular. A partir de ahí, y uno va cambiando a veces de pareja de profesionales, y bueno, empecé a trabajar hace unos años con una psicóloga, que es la licenciada Fernanda Anastasi, que ella, bueno, empezamos a trabajar en el registro juntas y nos dimos cuenta a medida que íbamos trabajando que hacíamos como buena dupla en las intervenciones, nos íbamos complementando, ¿no? Entonces se daba esto de la interdisciplina, donde cada uno iba aportando y donde buscábamos generar un saber como nuevo. Rompiendo también o buscando romper un poco la hegemonía psicológica que prevalece también muchas veces en el registro de adopción, con muchas instituciones. Entonces, bueno, en esa lucha permanente, donde el Gonza también ha tenido mucho que ver, de darle el lugar que corresponde y que tiene que tener el trabajo social. A partir de ahí, como que nos preguntamos con la FER, ¿por qué no replicar esto que hacemos acá por fuera del registro? Tomando también que la FER venía ya sea como, o sea, con más experiencia, con 10 años de clínica ya como psicóloga, entonces me propone empezar a atender por fuera, en la parte privada. También se daba que las dos nos habíamos empezado a formar desde la perspectiva vincular, yo realizando la maestría en familias, vínculos y diversidad sociocultural en Buenos Aires, y ella una formación similar, entonces también eso nos unía, digamos, para trabajar desde la misma base. A partir de eso, bueno, nos largamos así medio que sin pensarlo a atender, pero en un dispositivo de coterapia, digamos, atendemos las dos juntas las sesiones, estamos en un centro que hay distintos profesionales, un centro que se llama UTU, y nosotras dos nos pusimos a trabajar con terapia familiar, con parejas, y hemos ido construyendo un espacio donde, esto que mencionaba recién y que lo repito, donde el saber circula sin haber una hegemonía de una u otra disciplina. Si bien ella, sobre todo en el inicio, aportaba mucho y yo, desde mi inexperiencia en la clínica, más algunas inseguridades personales, me llevó tiempo también animarme a empezar a hacer ciertos señalamientos o intervenciones que son totalmente distintas, quizás, al trabajo que yo vengo haciendo en el registro de adopción, ya que si bien ahí uno en forma permanente está en las entrevistas, tenía un marco judicial, un marco institucional judicial que por supuesto condiciona muchas de las intervenciones. Así que así fue como hace 3 años nos largamos con esto del dispositivo de la coterapia, las dos juntas, que hay gente que empezamos a atender y que ni saben a qué se dedica un trabajador social o una trabajadora social, como que nos presentamos, es como, y es como novedoso y hemos ido teniendo diversas experiencias. Como decía yo recién, fue una búsqueda también de un nuevo campo como profesional, un poco como decía Jessica, de abrir un poco, salir de la institución estatal
aunque continúa ahí, pero digamos, poder conocer otro espacio. Y al trabajar desde la perspectiva vincular, tiene también como el condimento de ir construyendo el dispositivo. Eso nos permite, si estamos trabajando, por ejemplo, con un grupo familiar, porque se acercan en principio porque vienen derivados de otro espacio, porque están teniendo dificultades en la crianza. Y entonces uno en la primera entrevista tienen con los adultos y en realidad, bueno, ahí surge que en realidad hay una crisis de pareja, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos construyendo este dispositivo? Que implica un desafío también de dejarse como, sería como estar dispuestos, tener cierta disponibilidad a esto, el devenir, ¿no? Esto que va a suceder en el encuentro, a través de la presencia de ese otro, esa otra en la sesión, e ir construyendo a medida que se va, y deconstruyendo a medida que van dándose los acontecimientos. Y bueno, en función de eso hemos tenido experiencias interesantes. Trabajamos principalmente con parejas. Hay parejas que, bueno, vienen trabajándose mucho en el espacio. Buscamos también esto, alojar el malestar. Como decía algo similar a Jessica, ¿no? Que sea también un espacio donde se habilite a través de la escucha activa y de revisar permanentemente también nuestro lugar como terapeutas. Porque también la perspectiva vincular habla de la importancia de reconocer que el terapeuta forma parte de esa producción vincular, ¿no? Entonces, implica como un ejercicio permanente que a mí ha sido como muy interesante el estar como vigilante a lo que me va también pasando a mí. No sé, digo, cuando hablas con una pareja y plantea alguna situación, entonces uno por ahí puede como a ver en qué me está repercutiendo a mí, en lo personal. Entonces, bueno, cómo estar atento también a esa vigilancia necesaria, pero que tampoco la puedo negar, ¿sí? Que me puede estar, que por lo que estoy involucrada también en ese entrevincular. Yo le preguntaba a la Fer, a la psicóloga, qué pensaba ella en relación a qué aportaba yo desde el trabajo social en las sesiones. Y ella me decía que, bueno, implicaba una ampliación de la mirada terapéutica desde su punto de vista, y un apartamiento de la mirada hegemónica de ciertos saberes, y donde a veces se cree que la psicología es como la ciencia madre para intervenir en la clínica, y aportar un criterio de multiplicidad en un escenario complejo de fragmentaciones y líneas rotas. Y en eso yo me doy cuenta que es como interesante cuando trabajamos, por ejemplo, con familias que presentan algunas dificultades, o ellos manifiestan que están con algunas dificultades, por ejemplo, en la crianza. Qué interesante también la mirada desde lo social, ¿sí? De diversos sucesos que nos atraviesan en el contexto político, económico, social, etcétera, que quizás a veces desde la psicología queda más como en el mundo interno de las personas, y no traen como ese contexto que es más amplio y que sin duda nos atraviesa. Yo en eso me siento como que a veces digo, qué bueno poder aportar desde otro lado. Y otras, pensaba en una de las experiencias que fue interesante, fue trabajar con una mujer, madre de 4 hijos ya mayores de edad, que estaban atravesando un momento muy difícil porque el esposo de la señora estaba internado por morirse luego de un accidente cerebrovascular, y era la persona que manejaba la familia de una manera muy autoritaria y el negocio familiar que les había traído muchos recursos económicos. Entonces había, en el medio del dolor por lo que le estaba pasando a su papá o a su marido, toda la pelea o la puja por cómo iban a seguir manejándose con la empresa familiar, etc. Un ambiente y una problemática totalmente distinta quizás a otras en donde intervenimos como trabajadoras sociales. Y estuvo interesante porque a partir de que el hijo mayor nos plantea que se había enterado del espacio, de este espacio de ecoterapia, nos plantea si pueden empezar a ir los 4 hijos y la madre. Y bueno, se fueron construyendo así como estos espacios, estos dispositivos donde a veces trabajamos solo con la madre de ellos, a veces trabajábamos con los hermanos, a veces considerábamos que podía ir alguno de los hijos y con la madre, y bueno, ir como revisando y facilitando un espacio de escucha
donde ellos se fueron preguntando el lugar que ocupaban en su familia, cómo eran las relaciones actuales, cómo era la relación de alianza que había construido cada uno de ellos con el padre o la madre y con el negocio familiar, bueno, etcétera. Me parecía como fue como una experiencia interesante, donde también luego los acompañamos en el duelo, porque finalmente el señor falleció. Y bueno, fue un espacio interesante de acompañamiento y de escucha. Y a ver, algo más que quería compartir. Bueno, creo que por ahí estamos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marti, gracias a vos, la verdad que es re lindo. Qué lindo verte en este espacio, tanto tiempo que nos conocemos y no te había escuchado. Así que gracias por aportar y acompañarnos. Bueno, Bueno, gracias. bueno, ahí vamos a dejar un segundito después al final para un espacio para preguntas y comentarios y charlarnos un poquito más. Ahí que nos cuentes. Bueno, le vamos a dar lugar a la compañera Aisha. Acá estoy. Dale, listo. Ahí voy a Eh, mandar para la presentación. dale, ¿Querés vos, contarnos desde... Sí, dale. ¿querés irnos Bueno, contando desde dónde nos... tengo, mi computadora siempre va en contra de todo lo que necesito. O sea, si necesito compartir, no va a compartir. Tiene vida propia. Dale, no hay problema, queda tranquila. Jessy, Marty, qué lindo escuchar experiencias que a veces los hacemos un poco solas y nos genera así como bocha de miedo, es por acá, no es por acá. Yo estoy trabajando, en realidad empiezo con esto hace muchos años trabajando como secretaria en un consultorio psiquiátrico y donde con los familiares de los pacientes, de a poco, o sea, sin ninguna cuestión terapéutica acordada, empezamos a generar estrategias y bueno, me fui dando cuenta de que en muchos de los casos, por lo menos en esa instancia de familiares de pacientes de salud mental, en un consultorio privado donde había solamente una psiquiatra, los familiares también necesitaban una escucha, un acompañamiento para transitar principalmente en algunos casos graves o muy crónicos, donde se genera todo un cansancio de los cuidadores. Entonces, empieza la experiencia así, acompañando a ellos, hasta que, bueno, me animé la mayoría de los pacientes estaba acompañado por psicólogos de otros lugares, y me animé a generar un espacio de orientación social con usuarios que, a partir de depresiones crónicas, habían dejado de tener actividades y su vida cotidiana había pasado a ser la nada misma, digamos. Era como una enquistación de sus cuadros. Y empecé a trabajar en esto, en la vida cotidiana, en los proyectos de vida, cuestiones que no se habían replanteado, y bueno, así empieza a surgir hace un tiempo atrás el espacio. Ahí conozco lo de trabajo social clínico de a poco con alguien que me dijo, che, mira lo que vos estás haciendo, se llama trabajo social clínico. Sin saberlo, empecé a preguntar, empecé a averiguar. No encontraba ninguna formación acá en Argentina, entonces decía, bueno, ¿qué tan viable es o no? Así que, bueno, nada, empiezo desde esa instancia. La instancia Espacios de Escucha en Ciencia Salud Mental la empiezo a conocer en Cedronar, con problemáticas de consumo. Y nada, por ahí en forma conjunta, con otros profesionales, a veces haciéndolo sola, dependiendo el día que fuera, y me parecía que era súper adherente para los sujetos, como que enganchaban un montón de cuestiones. Y actualmente estoy trabajando puntualmente en eso, en un centro de salud mental, una fundación que se llama Fubimen, donde, bueno, se trabaja en forma integral,
no solamente psiquiatra, psicólogo, trabajador social, sino que hay clínica, hay nutricionista. Y como que ahí me ayudó a afinar un poco más, bastante, con otras miradas, la perspectiva de lo clínico. ¿Pudiste poner a Rubén? Se nos fue Rubén. Acá estoy esperando que me llegue, ahí lo ponemos. Ahí, dame un segundito. Dale. Si no, pruebo yo. Dale, si lo tenés ahí a mano, ¿querés probar mientras voy abriendo acá? Y me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí se va a empezar a ver. Ahora sí, ahora se empezó a ver, ahí está. Bien. Buenísimo. Bueno, me quise hacer la copada con lo tecnológico. Respecto a, lo planteé desde los tópicos que, nada, me pareció re bueno que nos pudiéramos parar desde algún lugar para poder compartir. ¿No? El primer tópico que hablábamos de esto de los espacios de escucha, situado, activa, sin prejuicios. Entonces pensaba en esto, que la búsqueda y la generación de estos espacios de escucha activa como dispositivos de intervención es uno de los pilares para mí fundamentales en las problemáticas de salud mental, que es la experiencia que tengo. Principalmente porque como profesionales necesitamos escuchar las formas en que el usuario vive su problemática, cómo la transita en su cotidianidad, cómo la comparte con sus redes sociales, con sus redes personales, con sus familias. Identificar las naturalizaciones de las problemáticas que fueron necesarias para los usuarios para poder seguir, visibilizarlas, ponerlas en la mesa, intentar comprender las vivencias de los momentos críticos, cuidar con respeto esa intimidad que se genera con el usuario al trabajar temáticas que en muchos casos no las han podido trabajar con otros espacios, con otras profesiones, ¿no? Una escucha que siempre va atravesada a partir de nuestra formación desde los feminismos, con una perspectiva antiopresiva, que conlleva muchas veces a que sea, o que intenta ser, sin prejuicios. En las problemáticas de salud mental es como bastante complejo, porque se empezaron a tratar mucho desde el sentido común, casi ejemplos de burlas, ¿no? Entonces, no es fácil para los sujetos poder hablar, poder poner en palabras lo que han atravesado. Como usuario, me pongo también en el rol de usuarios. Cuando hablamos de salud mental, a veces digo, como no nos podemos despegar mucho. Tenemos nuestras propias saludes mentales a veces un poco complejas. Entonces, como usuario, yo creo que buscamos espacios de escucha donde nuestra realidad no conlleve a resquemores, a que las acciones llevadas a cabo de la mano de nuestras problemáticas no generen juicios de valor o miradas sesgadas frente al profesional que nos está escuchando. Entonces, de esa manera,
se genera un proceso en la escucha de co-construcción del dispositivo entre los profesionales y entre los usuarios, donde se puedan validar las experiencias, los sentires, los pensares, ubicarlas en un contexto determinado, vincular a problemáticas sociales que permiten o permean este sufrimiento mental. Esto de validar, legitimar, como decía la Jessie, la Marti recién, es súper importante. Y hoy día me pasó, digo, y me lo anoté ejemplo de hoy, porque una de las usuarias salgo en el trabajo y estaba esperando un turno para clínica, y cuando me ve, me había visto una sola vez en forma virtual, porque había estado accidentada, y me dice, ay, si sos vos, no sabés, mi familia te adora. Yo había tenido la consulta con ella nada más. Y dice, porque me explicaste, me dice, cómo era la situación, qué es lo que estoy atravesando, una forma que yo la puedo entender un montón. Y parece, o debería ser lo normal, ¿no? Que siempre tenemos. Y a veces no es así, o a veces los sujetos no lo ven de esa manera. Y me parece que nuestra formación trae mucho de ese de poder escuchar, acompañar, validar, que a veces desde lo más hegemonizante no está, o no existe, o se le lleva por delante. Por ahí, como segundo tópico, habíamos pensado en el tema de los obstáculos en las institucionalizaciones o las medicalizaciones más generadas en la salud mental. Bueno, como profesionales de la salud hemos visto, escuchado, leído y vivido muchos casos sobre la hegemonía médica en el sistema de salud. La medicalización excesiva, la institucionalización de los sujetos con problemáticas de salud mental eran vistas como la única intervención posible por mucho tiempo. Bueno, sabemos, si nos vamos un poco más atrás, en la historia de la humanidad eran vistos como ajenos a las sociedades, a las personas que tenían padecimientos de salud mental se los excluía de las ciudades. No es casual que históricamente hayan sido los no queridos de las sociedades por no saber escuchar, por no saber acompañar. De hace unos años venimos, bueno, con todo un movimiento de salud mental que aparece con la Ley de Protección del Paciente, que me parece que es fundamental para este cambio de paradigma que vemos hoy. Y después, bueno, la Ley del Derecho a la Protección a la Salud Mental. Y lo que me parece re bonito esto es la concepción de la salud mental, donde nos pone en un lugar importante, ¿no? En la ley dice, creo que en el artículo 1 o 2, que se reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Con esto hace que la intervención de los trabajadores sociales como profesionales en este ámbito tenga y deba tener el mismo peso que las intervenciones de psicología o de psiquiatría, ¿no? Que han sido como las profesiones históricas en estas temáticas. Entonces yo me reagarro de ahí cuando quieren hacer esto que comentaba recién la Jessie, de, bueno, sí, atendemos el psiquiatra y el trabajador social que vaya a llamar por teléfono, que vaya a gestionar tal cuestión, desde una mirada todavía muy asistencial respecto a los aportes que podemos hacer.
Y en esto, ¿no? En el marco de la ley, me parece que deja entrever este rol del trabajo social clínico, sin mencionarlo, pero en lo que yo he podido ver, que en la experiencia que he tenido, está y cobra sentido esto, ¿no? La invisibilización de la influencia de las problemáticas sociales que hubo siempre, ahora, más allá que una ley no resuelva todas las cuestiones, y de hecho la ley se cumple como muy poquito, pero nos da una espalda para poder pararnos desde acá y poder ver que las problemáticas sociales tienen una influencia altísima en salud mental. Otra de las situaciones, por ejemplo, una situación de agorafobia. Cuando empezó a preguntar, era una persona que había vivido violencia de género toda su vida. Y ahora que esa persona, ese abusador ya no estaba, la persona tenía agorafobia. La agorafobia era el resultado de toda una problemática social, la cual al día de hoy tampoco podía poner en palabras. Entonces, cuando empezamos a hablar y poner sobre la mesa un montón de cuestiones, empiezan a salir toda la influencia altísima que tienen las problemáticas sociales. Y nosotros en eso tenemos espalda para acompañar, para escuchar, para comentarles, explicarles cómo es la problemática, por qué así, por qué todavía duele, por qué todavía cuesta. Ay, se me trabó esto. Y bueno, y el tercer tópico apuntaba a esto, ¿no? A lo terapéutico, a cómo este vínculo entre el usuario, el trabajador social, se genera en una herramienta terapéutica en sí misma. Bueno, en esta experiencia que he transitado, que bueno, han sido en abordajes más individuales, he notado, por ahí se ha visto mucho en el espacio donde estoy trabajando, que hay mayor adherencia, ¿no? a los espacios de trabajo social, porque creo que la Marti decía recién que como que nadie sabe qué hace el trabajo social. Entonces cuando, nada, les toca el turno con trabajo social, le digo, ¿y por qué te mandaron con la trabajadora social? No sé, porque yo tengo trabajo, no necesito, como que yo les iba a buscar algo. Entonces, bueno, empezar a contar, a contextualizar nuestra intervención en trabajo social con los usuarios, empieza a ser también un ensamble, ¿no? Contextualizar también las problemáticas, cuándo, dónde aparecen en sus vidas, en sus contextos. Poner en la mesa también, visibilizar las redes de problemas, por un lado, ¿no? Cómo un problema se va ensamblando con otro, con una problemática, con la situación laboral, con la situación de pareja, cómo se van enredando y entrelazando todas estas redes de problemáticas, pero también ayudar a visibilizar y poner sobre la mesa las redes de contención, que a veces no las tienen como muy incluidas o muy visibilizadas, y cuando empezamos a indagar y acompañar, en esto empieza a aparecer tal persona que a lo mejor nunca la nombraron, y de repente es la persona que llama cuando tiene determinado problema. Así, un montón, lugares, no sé, una señora que nunca me había contado que iba a Zumba, entonces de repente era, ay no, ese es mi espacio donde yo me libero. Importantísimo para tenerlo y para visibilizarlo, y que ellos sepan que esas redes están y los están sosteniendo. Por otro lado, bueno, referentes afectivos, ayudarlos, buscar en situaciones de salud mental, principalmente en depresión, cuesta un montón
que identifiquen referentes afectivos, no que no los tengan, que los puedan identificar, los puedan observar y se puedan apoyar ahí. Y en este contexto de poner sobre la mesa, yo siempre tengo así como la teoría, cual escritorio, ¿no? La mesa con un montón de cosas, y empiezan a surgir en conjunto estrategias de prevención y de promoción también. Y que surgen de esta co-construcción entre ambos. Uno no baja líneas, uno no es el médico psiquiatra que dice tenés que tomar esto a tal hora, a tal hora, a tal hora, sino que vamos construyendo permanentemente con ellos estas estrategias a partir de los capitales, los recursos, las herramientas, las redes que tiene este usuario. Y cuando estamos en otros espacios, en las reuniones de covisiones, en las estrategias, me parece que nuestro rol es muy fuerte y tiene que ser muy fuerte de la defensa, ¿no? De la posición, de la postura del usuario en términos de derechos humanos, por una cuestión de esto, que bueno, a lo mejor frente al usuario se actúa de determinada manera y después en las reuniones de equipo se los trata de una manera más, vamos a hacer esto, 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 y cuando venga el paciente se lo informamos. No, ningún informar. Vemos, hablamos, consultamos. Entonces, la defensa que podemos hacer nosotros en esta intervención con las otras profesiones que a lo mejor han sido más hegemonizantes, me parece que es súper fundamental. Y en todo este combo, yo lo tomo también como una alianza terapéutica. El vínculo que generamos entre los usuarios y los trabajadores sociales es una alianza terapéutica para el acompañamiento, para los sujetos, desde ahí lo veo. Esperen que ahí cierro, así los puedo ver. Desde ahí lo vivo puntualmente desde hace un tiempo y puntualmente desde que estoy ahora en el último trabajo donde puedo hacer este trabajo social clínico más, con más postura, con más cuerpo, con un poco más de defensa, pero también me ha ayudado un montón el hecho que en el grupo de trabajo social se empezó a hablar de trabajo social clínico. Como que eso me ha ayudado a decir, che, no estoy inventando nada random, sino que hay un proceso que se está dando a nivel provincial que me pareció re maravilloso. Sí, totalmente. A mí me parece interesante que podamos hablar como de otras cuestiones que veníamos pensando y que no le habíamos podido dar voz, lugar, y que también venían sucediendo, digo. Pasa un poco por la legitimidad. Y me pasa que no dejo de asombrarme de la potencia del trabajo social en los espacios institucionales y en las vidas de las personas. Me pasa que me asombro, digo, porque no es lo habitual que hacemos de contarnos las historias, de relatarnos de dónde trabajamos y qué hacemos en nuestros trabajos. Así que un orgullo que hayamos podido encontrarnos acá y que nos hayan podido compartir eso, compañeras. Así que, chapó. Bueno, vamos a abrir un poquito ahí para que circule. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, decir algo, sugerencias, aportes, todo bienvenidísimo. Yo le quiero preguntar a la Marti, el tema en lo privado que por ahí nos aprieta un poco el corazón. ¿Cómo están haciendo con el tema, el cobro de los honorarios, por ejemplo? ¿De dónde inventamos y de dónde sacamos porque no hay un sueldo, sino que uno en esos espacios privados pone los honorarios?
¿Cómo se están manejando, Marti? Sí, nos manejamos más por el colegio de psicólogos. Sí. Y no, igual no termina de ser lo que corresponde porque somos dos profesionales atendiendo, pero tampoco lo podés, en un espacio que es novedoso, digamos, tampoco podés, tipo neurólogo infantil, a cobrar 100 lucas la consulta porque no iría nadie. Entonces también es una apuesta a ir ganando ese terreno, ir como seguir ganando experiencia y que la gente vaya conociendo lo que hacemos. Es lo que priorizamos, de alguna manera. No es nuestro ingreso principal, claramente. Sí, y no recibimos obras sociales. Así. Entonces, bueno, va a determinado sector que puede pagar o que está dispuesto a destinar dinero a ese tipo de espacios. Y así nos manejamos. A veces deberíamos actualizar más, a veces atendemos no solo una hora, atendemos una hora y media. Bueno, somos como en eso súper flexibles, es como que lo tomamos como un espacio las dos de esto, un ámbito distinto donde disfrutamos realmente el trabajo y que nos saca bastante el tema de la adopción, que si bien es una temática dinámica, interesante, bueno, también a lo largo de los años uno se va, o yo por lo menos he ido como que por momentos he tenido más motivación, menos motivación, y este es un espacio distinto que a mí me permite desarrollar otras habilidades y compartir otras cosas. Genial, Marti. Ay, sí, pasa eso, no sé, como que es lo nuevo. Yo me reengancho por ahí y de hecho me cuesta hasta cortar el tiempo, así me tengo que poner la alarmita en el reloj porque es como que uno se engancha en estos discursos, en estos diálogos. Yo estoy haciendo de acuerdo al nomenclador de trabajo social, pero bueno, claramente, o sea, las 3 unidades de DTS para la hora, que si lo comparás con una hora de psicología, no, no hace ni cosquilla, ¿no? Pero bueno, es como que pararnos de ahí, porque digo, también nos pasa esto, y desde dónde nos paramos. No sé. Bueno, nada, te quería preguntar, Marti, eso porque vos, Jessy, estás desde el hospital. Estoy en el hospi, también estoy en un lugar privado también. Y a mí lo que me ha servido mucho ahí es el apoyo de mis colegas, ¿no? Es como que cuando nosotros vemos muchas veces según la complejidad de las situaciones que lo pertinente es el abordaje interdisciplinario, es como esto de decir, bueno, o sea, la atención es en conjunto o no es, digamos, es como que ese es el ofrecimiento. De hecho, hemos ido pasando ahí como por diferentes etapas y ahora, por ejemplo, antes hacíamos las admisiones interdisciplinarias, que eran como un número bastante alto, y vimos que eso hacía que obstaculizaba el acceso al espacio, entonces creamos un espacio de primera escucha que lo hago yo. Entonces, yo hago esa primera entrevista con la familia, con niño, niña, adolescente, y después me junto con el equipo, lo evaluamos en equipo y hacemos una propuesta terapéutica. Entonces, eso me ha servido un montón porque obviamente tenemos como la suerte, digamos, de encontrar gente que esté como en la misma línea. Eso creo que ayuda, para eso ayuda mucho, por lo menos desde mi punto de vista, la RESI, porque es como que nosotros aprendemos a trabajar en este espacio, en el ámbito de la salud mental, de forma, o sea, en equipo. Es como la manera. Entonces, bueno, creo que ahí ya eso ayuda un montón. Y sí, el tema de poner como un valor económico a todo ese trabajo que por ahí nosotros sabemos que no se agota en ese espacio, en esa hora, hora y media, también es muy complejo. Y sí, también ha sido siempre más de lo que figura en el nomenclador nuestro. Y por ahí, como decía María, y más asociado al nomenclador de psicología también. Bueno, buenísimo. Ahí nos llevamos una tareita para actualizar el nomenclador. Bueno, y por otro lado, a mí me llamó mucho la atención y me hace también un poco de resonancia el tema de pensarnos
desde la amorosidad, desde el respeto y desde la ternura como un posicionamiento. Y eso no es algo habitual en nuestra práctica que dialoguemos. Por eso me parece que está bueno también tomar ese eje como categoría teórica y lo relaciono un poco con esto que tiene que ver con la adherencia. Creo que también un poco la adherencia al tratamiento, vamos a ponerlo entre comillas, un poco la adherencia a la participación de acompañamiento desde trabajo social, me parece que tiene que ver con ese posicionarnos desde esos lugares. Y creo que eso también genera en las personas una cercanía que necesitan para poder hablar de lo que les pasa. Entonces creo que por ahí, bueno, está bueno poder compartirnos también esos saberes que no son solo teóricos, sino que son posicionamientos y formas de interpretarnos y de cuidarnos como un espacio de cuidado y protección. Así que creo que también está bueno darnos esa posibilidad de pensarlo desde lo teórico, o sea, tratando de poner más énfasis ahí para el trabajo social clínico. Creo que está muy, muy interesante. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. Abrimos ahí una vueltita más. ¿Alguien se anima? Ahí Carlos ha levantado la mano. Sí. Solamente el aporte que yo haría hoy, hola chicos a todos, es que ustedes están planteando lo clínico como nuevo y yo les informaría que fui entrevistado por un profesor de Neuquén, Nahuel Sepúlveda, que ha escrito un libro, un trabajo publicado en Chile sobre la clínica de trabajo social en Argentina, que empieza casi en el año 1920, más o menos por ahí, que está donde él registra la primera persona que lo hizo, que es, ahora me he olvidado el nombre, pero es una chica ahora de 90 años, sale en página 12 cada tanto, muy famosa, era de la televisión, salía mucho en la televisión, con Escardó, ahora me olvidé el nombre de ella. Eva Gilberti. Esa, Eva Gilberti, con Eva Gilberti empieza todo el recorrido de la clínica, y hay un montonazo de gente metida en la clínica que yo les diría, lo leía el libro, les diría de 80 personas, 80 clínicas, cada uno hacía más o menos lo que podía. Y si me permitís, Rubén, yo dejaría, para mí yo no pude estar en las anteriores, así que en una de esas lo que voy a decir ahora se habló, se comentó, pero voy a dejar dos preguntas. Hablar de clínica implica hacer un conocimiento del trabajo social, de la independencia de la profesión a transformarla en una profesión liberal. Hoy, Macri y Milei mediante, jugarle a lo liberal puede resultar una contradicción para el trabajo social. Puede, no digo que lo sea. Yo creo que esto es algo que hay que pensar, ¿no? Es decir, la clínica desde la concepción ideológica para saber de qué hablo cuando hablo de clínica, que no sea únicamente cuánto cobro, o sea, que no sea salvarme porque no hay trabajo. Y lo otro es esto. Yo las escuché, a las que pude escuchar atentamente, de cómo funciona el trabajador social. Pero para mí la pregunta es, ¿qué hace un trabajador social? ¿Qué es lo que hace en un grupo interdisciplinario que sea distintivo y que sea un aporte de profesión a otro? En este sentido digo, la clínica tiene sentido si hay teoría. Y de teoría yo no escuché que se hable acá, se habla de técnicas de intervención, no de teoría de trabajo social. Pero lo dejo como interrogante, digamos. Listo. Bueno, buenísimo, Carlos. Lo vamos a anotar, posicionamiento teórico desde la clínica, para que lo podamos retomar para trabajarlo. Creo que también está bueno para darnos ahí una vueltita más. Y también, Rubén, el ideológico. Yo no estoy en contra de la clínica. Yo, de hecho, hice clínica 18 años, más o menos. Sí.
pero clínica psicoanalítica, o sea, yo no, que me presentaba como trabajador social, pero yo hacía psicoanálisis lacaniano. Pero de cualquier modo, sin estar en contra de la clínica, lo que creo que hay que hacerse la pregunta, ¿viste? ¿Qué tiene que ver esta aparición de la clínica con la aparición de Milei? Sí, en estos nuevos tiempos. Bueno, genial. Gracias, Carlos. Bueno, Bel, ¿habías levantado la mano? ¿Cómo andás? Hola, sí, acá estoy. ¿Me escuchan bien? Hola. Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, gracias a las colegas que presentaron, la verdad que no las conozco, solo virtualmente, pero bueno, se animaron, prepararon algo y lo valoro mucho porque venimos teniendo varios encuentros en el marco de estas preguntas y me parece muy pertinente la pregunta de Carlos, ¿no? Porque salió la semana pasada, de hecho. No, el encuentro anterior, no la semana pasada. Salió la pregunta, ¿no? Y quedó ahí flotando esto de poder diferenciar teóricamente también, ideológicamente, lo que implica el trabajo social clínico del ejercicio liberal de la profesión, ¿no? ¿Pueden juxtaponerse o no? Digo, no necesariamente tiene que ser así. Y eso salió en el encuentro anterior, así que creo que está bueno darse ese debate en este contexto político, creo que es pertinente hacerlo, es una responsabilidad ética hacerlo, pero bueno, mi pregunta iba por otro lado, igual aprovecho de decir eso, pero va por otro lado. Quería preguntarle a las tres colegas que presentaron, a todo el grupo que está escuchando, ¿cómo están encarando desde estas propuestas que han contado un poquito cada una, lo metodológico, ¿sí? O la dimensión o las estrategias metodológicas? Desde dónde se han parado, desde qué se han apoyado, digo, más allá de lo que en algún punto como bagaje de la disciplina o de las formaciones de posgrado que vamos transitando, conocemos, ¿no? Desde la entrevista, desde si han podido nutrirse de algunas otras estrategias metodológicas, por ahí un poco cuando he participado en algunos espacios del trabajo social clínico, he escuchado que hay mucha utilización de técnicas. Bueno, nada, les quería preguntar si habían podido darle alguna vuelta a eso y si habían podido armar alguna propuesta así como más singular de uso de la estrategia metodológica, por supuesto, sin desligarla o descontextualizarla de la dimensión teórica, ¿no? Ideológica, política, que tiene el uso de cualquier herramienta. Pero bueno, quería preguntarles en sus experiencias, esa es un poco mi pregunta. Gracias. Yo me animo a contestar un poco escuchando lo que han ido diciendo. Yo no sé de la época de Milei, empecé a hacerlo antes. No, digo, yo no digo que sea algo novedoso. Para mí fue novedoso encontrar que hoy se estuviera hablando de trabajo social clínico, que fue un poco como dijo Laia, como, me parece que es parecido a lo que yo vengo haciendo con la FER. En ese sentido, y sin duda que debe haber muchos antecedentes y sé de personas que anteriormente ya se dedicaban a esto. Respecto de la formación teórica, más allá de la carrera, digamos, que cursé y después de estas formaciones distintas, a mí la maestría en familia, vínculo y diversidad sociocultural, que es una maestría que está destinada a muchas profesiones, me dio también muchas herramientas para poder también trabajar desde otro lugar. Más la experiencia laboral y el trabajo con la psicóloga, o sea, con Fernanda, ella me ha aportado un montón también desde su lugar, que siempre voy a estar agradecida de su generosidad de abrir el espacio, porque no sé cuántos psicólogos, psicólogas están dispuestos, ¿no? A decir, bueno, venía a participar del espacio que generalmente lo hacen en soledad, ¿sí? Que es un poco lo que te planteé, es como qué mejor que trabajar con un coterapeuta que nos da otra mirada. En relación a lo metodológico, bueno, nosotros nos basamos con la FER en esta perspectiva vincular y vamos construyendo estos dispositivos que también a través de la entrevista o del encuentro que se genera, cuando hemos trabajado con niños y niñas, también a través del juego, a través del dibujo,
Con adultos también hemos sido a través del juego, digo, como algunas otras técnicas que hemos utilizado en el consultorio. Que han ido variando, digamos, y que ha implicado ir acomodándonos nosotras también y salir a veces de la comodidad de nosotras para generar un espacio enriquecedor para todos los que formamos parte de ese, o todos los que formamos parte de ese espacio que se va transitando. Yo creo que en relación a lo metodológico está como muy relacionado al posicionamiento, ¿no? Porque justamente pararse desde el trabajo social clínico implica eso, es otra mirada. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en una entrevista, las preguntas que realizamos, cómo las realizamos y qué hacemos con esa información que obtenemos, yo creo que ahí también es donde está la diferencia, ¿no? Si bien, por ejemplo, yo en la Diplo he tenido como acceso a diferentes tipos de documentos de bibliografía, de teoría, desde que nos hablan de diferentes nociones teóricas puntuales en relación a qué tener en cuenta en una entrevista y demás, creo que, o sea, eso está, esto que nombré en mi presentación del TeraPlay, por ejemplo, también, que tiene que ver con el juego vincular. Hay un montón de nociones metodológicas, pero me parece que la principal, lo que suma y lo que viene a ayudarnos a tener esta otra mirada tiene que ver con eso, con ese posicionamiento de decir, bueno, a ver, en un informe, ¿qué categorías utilizamos? ¿Para qué las utilizamos? Me parece que eso, por ejemplo, pasa mucho en salud mental, esto de la presentación del paciente, ¿no? Decir, bueno, ¿qué palabras utilizamos para hablar de esa trayectoria de vida de una persona que lo tenemos que comentar a ya sea un colega o a alguien por algo puntual, ¿no? Bueno, eso yo creo que desde ahí es donde se va marcando lo metodológico y esa diferenciación. Esto de escucha, de vínculo terapéutico, ¿no? Desde el respeto, de legitimar todo eso que la persona va trayendo, sin el juzgar, sin el señalamiento. Me parece que desde ahí es donde se marca la diferencia. Para sumar ahí un poquito a esto que han ido diciendo las chicas, sigo también en el caso, por ejemplo, de la atención individual, es también casi como muy particular la forma de abordaje, a veces dependiendo de las situaciones y de las problemáticas. Es uno de los espacios donde a mí, por ejemplo, me permite realizar muchas de las estrategias desde mi posicionamiento de co-construcción del espacio con los sujetos, poder construir estrategias, poder consultar, poder presentar opciones a los usuarios y ahí tomar y elegir estrategias en conjunto para poder trabajar de una consulta a la otra. Esto del posicionamiento fuerte, como decía Jessica, estamos hablando de en un conjunto y está el psiquiatra que lo ve como paciente, entonces dice si el paciente esto, digo, y a veces como que nos tenemos que forzar y poner fuerte a no engancharte en estas cuestiones, sí, para mí no es un paciente, entonces yo siempre lo presento como un usuario. De ahí hay muchas cuestiones de esto, y en términos de metodologías, bueno, las entrevistas, obviamente, el espacio de escucha para mí es el dispositivo fundamental de estos espacios y la generación de estrategias en forma de co-construcción a partir de las herramientas que tiene cada usuario, y ahí es como muy particular en cada... Por eso decía la Jessy, no se nos acaba el abordaje una vez que termina la hora, porque siempre estás pensando, y esto, ay, mira, y estas estrategias estarían buenas por acá, y estas estarían por acá. Y por ahí lo que decía Carlos, esto de, yo, bueno, nada, por ahí leo mucho a Don Reyes, leo mucho, es como que por ahí el que más he leído en esto de clínica, y sí, desde los años 20 ha venido así como muy fuertemente, y por ahí en Latinoamérica con los movimientos de reconceptualización, se empieza a pensar desde una mirada
y puntualizar más en lo comunitario, en lo grupal, pero no quiere decir que no estaba. Yo también, como dice la Marti, lo vengo haciendo antes de mi ley, por suerte, por suerte. Digo, me parece que son otras formas que no invalidan, me parece que no invalidan en absoluto un abordaje comunitario, un abordaje territorial. Digo, quienes hemos trabajado en territorio en sus momentos, son espacios y momentos distintos, y poder sumar en lo terapéutico la visión de un trabajador social con todo lo que implica en términos de formación y de posicionamiento, es tan importante como el trabajo de un trabajador social en un territorio, en una comunidad, con grupos, con familia. Me parece que, como decía la Marti, es nuevo porque lo venimos a ver ahora. Digo, realmente nuestra formación, yo no recuerdo que en nuestra formación, nosotros somos del 2000 por ahí, se haya hablado de trabajo social clínico. Por eso lo vemos en término novedoso. Una vez que uno empieza a mirar, a chusmear, se encuentra con que, bueno, nada, desde todas las distintas traducciones que ha tenido caso clínico en adelante, digo, me parece que se ha trabajado, pero para, no sé, nuestras camadas, en nuestra formación, yo no recuerdo haber escuchado nada de trabajo social clínico o de intervenciones que tengan que ver con el espacio individual, con lo que no fuera comunitario y grupal. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias, compas. Buenísimo. Carlos, perdón, Gonza, ahí vos levantaste la mano. Sí, sí. Me confundiste con Carlos porque somos de la generación Disculpa. antigua, ¿viste? No, somos de los que Disculpa. venimos de lo contrario que ha dicho Aixa, justamente. Me sale el inconsciente. Me parece interesante esto que dice Aixa porque de alguna manera sintetiza algo de lo que creo que dijo Carlos y que quienes tenemos un poco más de años también tenemos la sensación con respecto a esto que surge. Surge como novedoso, no como nuevo. Y surge como novedoso porque viene con un discurso que trae una determinada interrelación de conceptos, y entonces aparece esta forma de nominarlo, trabajo social clínico. Ahora, yo creo que lo valioso que trae es la posibilidad de ponerle voz hoy, porque antes la ha tenido, pero antes había otra época donde no existía la posibilidad de la comunicación como estamos teniendo ahora, ni el acceso masivo que había a textos y contextos como existe hoy. Por lo tanto, hoy, un tema, en cuanto se abre en algún lugar, inmediatamente se viraliza y se abre y se debate. Antes no existía esa posibilidad. Por ejemplo, yo me enteré después de muchísimos años que Eva Giberti, que es conocida como psicoanalista, histórica en niñez y adolescencia, antes de ser psicóloga fue trabajadora social. Entonces, eso yo, después de haber trabajado inclusive con Eva Giberti, me enteré. Hoy se sabe como algo habitual. Entonces yo creo que dar voces, que se abra esta mirada, me parece sumamente valioso. Que también implique una sistematización a este trabajo, me parece muy valioso. Creo que coincidiendo con Carlos, me parece, lo que se está abriendo ahora es una sistematización metodológica que todavía no tiene un sustento teórico desde el trabajo social, pero como nosotros sabemos, sobre todo desde la reconceptualización, la producción en la práctica y en la realidad genera teoría también. Así que creo que este es un momento de justamente al abrirlo, al trabajarlo, que se abra, va en alguna etapa a producir una mirada teórica singular para este tipo de abordaje. Así que esto es lo que yo rescato como muy valioso de estos diálogos. Sí me parece que, por lo menos
yo he participado en 2 de estos 3 encuentros, sí noto como 2 bloques muy marcados, que son los relacionados a la mirada desde el ámbito de salud hospitalaria o de residencias médicas, que tienen un peso muy fuerte en donde lo clínico es una palabra que circula con una fluidez, la noción de lo clínico, porque encaja mucho en todo lo que es la formación de las residencias interdisciplinarias y del trabajo en salud o en salud mental, ya sea en hospitales o en centros infanto-juveniles y demás. Y ahí aparece toda esta cuestión de la interdisciplina e institucional, el lugar de la hegemonía médica, de cómo la psicología ha ocupado un segundo escalón y los y las trabajadoras sociales estábamos como en un lugar relegado, pero es muy específico, así lo siento yo, muy específico a esta área de las residencias interdisciplinarias y los hospitales. Creo que la Marti es la que trae hoy por primera vez una mirada en un lugar distinto junto con AICSA, digamos, que si bien es particular, pero también está relacionada a la psiquiatría y demás, creo que Marti trae un abordaje también con un perfil diferente a este primer bloque que yo les mencionaba. Pero claro, en mi época, digamos, el tema era, el trabajo social era lo comunitario, lo social, lo macro, digamos, ¿no? La mirada entre el marxismo y el capitalismo. Y los que teníamos una mirada más hacia el trabajo en familia, no sabíamos ni qué éramos ni dónde estábamos. No teníamos ni idea. Y recién a partir de los aportes que, bueno, Carlos traía desde el Poder Judicial, desde el CAI, y la Lili Barg traía desde Trabajo Social y Familia, es donde nos acomodábamos un poco. Pero después fuimos como profundizando esa línea en formaciones de posgrado. Yo siento, por ejemplo, Jessy, que lo que vos traes como novedoso, no lo siento distinto a las cosas que nosotros hacemos cuando hay un compromiso teórico, metodológico y ético, y desde un lugar crítico, creo que es lo que se hace. O sea, yo particularmente creo que una escucha pasiva es una escucha que habla más del o de la profesional que de lo que la profesión nos pide. Justamente nos pide una escucha activa, situada, comprometida, que aloje, que contenga. Eso es que considere, yo lo entiendo como inherente. Por supuesto que tenemos trabajo social existencialista, tenemos trabajo social que piensa solo el control social, tenemos un trabajo social más teórico y tecnocrático. Por supuesto que eso existe, pero también existe el abordaje crítico, comprometido, que toma en cuenta, y creo que mucho de lo que pasa en este tipo de trabajo es más un problema de autoestima en la profesión que de algo nuevo. Es decir, durante años la profesión tenía como un complejo de baja autoestima y no nos consideran y no nos valoran y nos mandan a hacer trámites, pero cuando trabajábamos digamos, entre nosotros y nosotras, veíamos que desde nosotros mismos no salíamos de un lugar de la queja de víctima y no nos poníamos a luchar y a ganar un lugar, que esto es lo que yo valoro de esta mirada, que, digamos, interpela a la profesión a decir, che, acá no hay, por supuesto que hay cambios también de época y de legislaciones, pero creo que insisto con esto que trae más de un aporte novedoso que de nuevo en sí mismo. Por ejemplo,
esto que contaba Marti, que está haciendo con Fernanda, que me parece genial que lo estén haciendo, yo tuve la oportunidad de hacerlo del 2005 al 2012, con una psicóloga en consultorio, que un espacio que se llamaba Criarte. Y cuál es digamos, en todo caso, lo que yo no supe en ese momento fue ni abrirlo, ni compartirlo, ni sistematizarlo. No lo hice. Y esa es una falta mía, no de nadie más. Pero en todo caso, es algo que se viene como gestando de un lugar más oscuro o más secundario y que hoy está tomando una luminosidad muy interesante. Cierro con esta experiencia que les cuento de hace 10 días atrás, porque justamente creo que es pertinente. Después del encuentro pasado, yo me quedé como debatiendo esto internamente porque yo dije en el encuentro pasado que a mí la palabra clínico, el concepto clínico, no me terminaba de cerrar. Y la semana pasada, o sea, en julio, mediados de julio, estuve por Buenos Aires y me junté a tomar un café con Claudio Robles. Y nos pusimos a hablar de esto, ¿no? Nos pusimos a hablar y a debatir, y yo le contaba lo que yo estoy haciendo en este momento, que es trabajar con familias de manera virtual. ¿Sí? Yo trabajo haciendo esto que es una terapia, no es una psicoterapia, pero sí es una terapia relacionado a adopción, acompañamiento, orientación y también a familia, ¿no es cierto? Y entonces cuando hablábamos de este término, de cómo ubicarlo y de la incomodidad que me generaba a mí, él me decía, mira, a mí me parece que lo que vos hacés y tantos colegas hacen es terapia social. Es trabajo, digamos, forma parte del trabajo social, pero es terapia social. Yo le decía que a mí el concepto terapia sociovincular me resulta más familiar. Y en realidad esto también es algo que estamos haciendo en el Hospital Universitario con Gianni, en donde en el Hospital Universitario creo que tenemos ahí dos perfiles de orientación social, que es un perfil de trabajo, y otro que es terapia social. Y la verdad que yo me siento más cómodo en la noción de que dentro del trabajo social nosotros hacemos terapia social. A mí me resulta más cómodo que trabajo social clínico, que es como que le da un perfil al trabajo social, y la noción de terapia social me parece que a mí me resulta más cómoda porque dentro del trabajo social está hablando de un tipo de intervención que en el debate después podríamos seguir en otro momento respecto a esto que trajo Carlos, que no es lo mismo el abordaje liberal, ideológicamente liberal, que una intervención terapéutica desde el trabajo social. Me parece que son diferentes, digamos. O sea, uno puede tener una intervención terapéutica como profesional individual sin que sea necesariamente liberal. Pero bueno, palabras para aportar y para dejar zumbando en esto que estamos teniendo en Mendoza. Gracias. No, a vos, Gonza, gracias a vos. La idea es esa, justamente, poder darnos ahí una chispita que se vaya encendiendo. Bueno, si les parece, como para ir cerrando, voy a detener la grabación